se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Así será. La gloria hoy siempre. Gracias porque Jesucristo es nuestro gran auxilio, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor. Y gracias a esa intercesión suprema y vital en favor nuestra, venimos hoy al trono de la gracia, pidiéndote el perdón por nuestros pecados, pero también pidiéndote, Espíritu Santo, para no pecar contra ti. Queremos, Señor, vivir en estos momentos solemnes de la historia de esta tierra, tomados de tu mano, andar en tus caminos y preguntar por las sendas antiguas, Señor, y poder tener una vida de santidad. Señor, si hubieron hombres grandes, poderosos, hombres humildes, que guardaron tus mandamientos, y es que lo pusieron por obra, que nosotros también tengamos ese mismo sentido. Obra en nosotros, Señor, el querer como el hacer tu buena voluntad. Danos, Señor, la plenitud de tu Espíritu en nuestra vida. Que podamos, Señor, alcanzar a esas personas que están, Señor, alejadas de ti. A esa gente que no te conoce, Señor, que tú puedas ser el que los alcance por la obra de tu Espíritu Santo. Permite que tu palabra, que es poder, llegue a esas almas. Así que desde ya, Señor, gracias. Y también te pedimos, Señor, por los planes y los proyectos que se tienen en la cadena, especialmente de ese viaje a Panamá, Señor. Permite que desde ya tú abras todas las puertas, que la luz de la verdad pueda llegar a ese lugar con el amor, con el cariño y con toda la mansedumbre tuya para alcanzar a las almas que hoy están perdidas por ignorancia, porque hay personas que han guiado mal, han extraviado a las ovejas. Así que ayúdanos, Señor, a poder traerlas al redil y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que de ella gracias, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Lo pedimos y lo rogamos. Amén. Amén. Vamos a estudiar un poquito el libro de Esdras, algo bien interesante y hermoso que la Escritura nos tiene en el libro de Esdras. Voy a leer Esdras 6. Capítulo 7, verso 6 dice: Este Esdras vino de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés, dada por el Señor, Dios de Israel. El rey le concedió todo lo que pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba con él. Es interesante porque Esdras dice que era un escriba versado en la ley de Dios. Un escriba era una persona que escribía especialmente edictos, acuerdos que los reyes hacían, pero en este caso, este Esdras era versado en la ley de Moisés. Cuando se habla de la ley de Moisés, tiene dos características hermosas e importantes. Número uno, cuando está hablando de la ley de Moisés, está hablando
de la Torah, o de los 5 libros de Moshe, como nosotros también lo conocemos en otras formas, que esos son los 5 libros de la ley. De esta manera también se conoce. Pero todavía profundizando un poquito más, tiene que ver mucho con Éxodo 20, del 1 al 17. Pero miremos a este hombre versado. Interesante lo que dice el 10. Porque Esdras había aplicado su corazón a inquirir la ley del Señor y a cumplirla y a enseñarla a Israel sus estatutos y normas. Este hombre, cuando está diciendo la palabra inquirir, es indagar, investigar, buscar o hacer diligencias para encontrar o conseguir algo. Eso es lo que en esa forma de decir inquirir es impresionante, porque lo tiene de una manera hermosa la escritura, porque dice Esdras había aplicado su corazón a inquirir en la ley del Señor y a cumplirla. Número 1, cumplirla. Número 2, enseñar a Israel sus estatutos y normas. Este Esdras no solo era versado, sino que había aplicado también, es otra de las formas como se puede decir, había aplicado su corazón. Interesante, porque lo está diciendo la escritura, porque Esdras había aplicado su corazón. Cuando nosotros notamos en el contexto de lo que estaba pasando en Israel, que la ley, que la Torah ya no estaba ni en el templo, algo bien interesante, que no se encontraba en el templo. De hecho, cuando la encuentra Esdras, cuando él la encuentra, es que él comienza a investigar, comienza a ver. Qué extraño, es algo bien extraño, que dentro del templo la Biblia no existiese. En este caso estamos diciendo la Biblia, que es la ley, la palabra de Dios. Sigo leyendo el 11. Este es el texto de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandatos secretos del Señor, en su mano, en sus mandatos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito. Ahora pone otra posición, ahora dice erudito. Es otra expresión muy tremenda, porque tiene que decir de alguien que tenía un conocimiento pleno de la ley de Dios del cielo. O sea que Esdras no era un personaje cualquiera. Esdras era un personaje que había aplicado su corazón en las cosas de Dios, y especialmente en las cosas del Dios del cielo. Interesante, porque nosotros miramos lo que Esdras hace para investigar, para inquirir. Era un hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio de poder, que tenía la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Aparte de que él conocía de la palabra de Dios, no era solo simplemente para que fuese un trabajo. Ojo con lo que estoy diciendo. No era solo simplemente para que fuese un trabajo, para como una forma de vida, sino era para aplicarlo en la vida diaria. Es que en realidad la palabra de Dios es para eso, para el diario vivir. No es solo simplemente
para poder querer formarse una idea de que se está sirviendo a Dios cuando no se está sirviendo de la mejor manera. Esdras era un escriba, era versado. La Biblia dice que era erudito, una persona que tenía un conocimiento claro de la palabra de Dios. Y una de las cosas que Esdras especialmente tenía es lo que dice Éxodo 20, en su capítulo 2 al 17, y lo voy a leer porque es importante. Ahora, lo voy a leer porque es importante, porque hoy, formalmente, en esta nueva generación que estamos, se está desvirtuando mucho la palabra de Dios, y muchos de los jóvenes que hoy están entrando al pueblo del Señor, que quieren caminar con el Señor, no conocen nada de las cosas hermosas de Dios, no conocen ni sus normas, ni sus estatutos, y están entrando al pueblo del Señor por historias, por cuestiones de fábulas o de invenciones humanas o de cuestiones muy extrañas, muy difíciles, como cuestiones encantadoras, como lo que se está formando en los llamados clubes de conquistadores, llamamientos a la imaginación, cuestiones por música, por bulla, por griterío, por excitación, simplemente por eso están llegando, pero en realidad no conocen al Dios del cielo, ni sus normas, ni sus estatutos, y en ese concepto la historia pasada se repite, porque hoy pareciera que así como en los tiempos de Esdras, hoy la palabra de Dios huyó, hoy se predican más cosas argumentativas, más historias, fábulas, agradables, como dice el apóstol Pedro, para engañar. Eso es interesante. Para engañar. Y por eso, Esdras inquiere su corazón inquiere a buscar, para mostrar, para instruir, para fortalecer al pueblo del Señor. Era lo que presentaba Esdras versado. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Ese es un punto muy importante que hoy se pasa por alto. Hoy los padres que están dentro del profeso pueblo de Dios tienen que mostrarle este pasaje a sus hijos de lo que fue la salida de la esclavitud de Egipto. Por eso comienzan los mandamientos, expreso con eso, para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, porque no somos igual que el mundo, no somos lo mismo ya. Vivimos en el mundo, mas no somos igual que el mundo. Por eso el Señor Jesús, cuando ora, Señor, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del maligno. En ese contexto, en esa denotación, tenemos que aplicar también nuestro corazón para inquirir, para buscar al Señor con todo el corazón, con todo el deseo de nuestro ser. No tendrás dioses fuera de mí. Fue lo primero que el Señor habla en sus mandamientos. Y fue lo que este escriba versado entendió y comprendió y quiso transmitírselo al pueblo. Por eso es importante lo que dice Esdras. Es que no solo quería conocer, sino él quería decirle esto al pueblo. Y no es que es extraño. El problema es que el pueblo de Dios en esos días, en ese tiempo, ya se había extraviado. Estaban adorando a Baal, sacrificaban a sus hijos debajo de los árboles. Por eso él comienza a investigar, comienza a inquirir para poder hablarle al pueblo.
No te harás imagen de ninguna semejanza de que lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios, yo soy fuerte. Note que dice que el Señor es fuerte, pero también hay algo bien interesante en esos mandamientos, que el Señor es celoso. El Señor también es celoso. Y es que en el contexto de celo, es que el Señor desea que nosotros lo adoremos a Él. Cuando nosotros nos entregamos a Él, Él quiere que nosotros seamos santos. Cuando dice la expresión santos, quiere que seamos apartados de lo común para algo especial, especialmente para su obra. Y Él es celoso por amor a nosotros. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, dice. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor, increíble, cuando está dando los mandamientos, no es solo simplemente una cosa rigurosa como muchos lo hacen ver. No es una cuestión rigurosa, es una cuestión de amor. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás ya toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, y no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es importante, y muchos dicen, pero si nosotros ya conocemos los mandamientos, ¿por qué tanto se repite? ¿Por qué tanto no lo...? El problema es que en realidad pareciera que no los conocemos. Porque a lo sumo, sí el sábado. Y todo el mundo le da auge solo al sábado. Es que el sábado. ¿Pero acaso los 10 mandamientos no son 10 mandamientos, pues? ¿Por qué hoy muchos levantan falso testimonio contra su prójimo pensando que no están quebrantando la ley? ¿Por qué hoy hay mucho adulterio aún dentro del profeso pueblo de Dios? Y lo más triste es que también no buscan mujeres de fuera del pueblo en forma de adulterio, sino entre una mezcolanza asquerosa, tienen relaciones dentro de las mismas mujeres del pueblo. Pastores que se meten con las esposas de sus feligreses, feligreses que se meten con las esposas de los pastores. Eso es algo asqueroso, detestable ante los ojos del Señor. Y por eso es que Esdras, en ese contexto, él se pone a inquirir en la ley del Señor. No podemos dejar pasar este punto. El problema, querido hermano, es que ya solo tenemos como retórica los mandamientos. Ya solo es, sí, los 10 mandamientos, pero en realidad no le damos la expresión correcta. El de inquirir correctamente, el de no codiciarás la casa de tu prójimo. Hoy lastimosamente, muchos de los que dicen ser del profeso pueblo de Dios trabajan más tiempo solo por obtener lo que el vecino tiene. Y se olvidan de lo que dice el salmista: cuando veas al impío progresar, que tu corazón no se turbe.
como dice Proverbios. Pero no, se está buscando más las ganancias mundanales, se está buscando más el deseo de supremacía, de ver quién tiene más. Se dedica el tiempo al trabajo, la mayor parte del tiempo, pero menos a la meditación de la palabra de Dios. Ah, sí, ya va a llegar el sábado. Y el sábado todo el mundo quiere. Por eso el sábado lo cargan. El sábado se vuelve una carga con las mismas cosas de Dios. Oiga lo que voy a decir, con las mismas cosas de Dios desagradan a Dios. Sí, el sábado quieren hacer obra misionera, quieren estar haciendo Santa Cena, el sábado quieren hacer todas las cosas, quieren leer la palabra de Dios, pero en la semana no se acuerdan si existe Dios. Han cargado el sábado, por eso también la mensajera dice que debemos hacer una reforma del sábado. Por eso es importante lo que Esdras comienza a hacer, una reforma. Por eso Esdras, aquí en Esdras 7:24, dice, también os hacemos saber que a los sacerdotes y levitas, cantores y porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno les imponga tributo, impuesto ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, por jueces y magistrados, que administren justicia a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, se las enseñarás. Eso era lo que quería, que se les enseñara las leyes. El problema es que hoy estamos viviendo momentos difíciles donde la apostasía, donde las cuestiones más fáciles, donde las cuestiones más sensuales están entrando dentro del pueblo, entre el profeso pueblo de Dios, porque hay ministros no santificados. Porque ahora cuando estoy diciendo hay ministros no santificados, porque hay ministros que sí están santificados, que enseñan los mandamientos del Señor, que ellos mismos guardan los mandamientos del Señor, porque es otra de las cosas terribles de lo que ha estado pasando dentro del profeso pueblo de Dios. Por eso dice el 26, y el que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea prontamente condenado a muerte, destierro, multa o prisión. Si nosotros miramos este contexto, lo que está pasando en Esdras, que hay prisión, hay multa, hay destierro, es una representación de lo que va a pasar en el tiempo del fin o en la venida de Cristo, cuando en realidad todos los que no hayan guardado la ley de Dios van a quedar en el destierro. Como lo dice Apocalipsis 22, los que guardan los mandamientos tienen derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron carácter permanente por la obra esmerada, a la cual dedicó su vida para preservar y multiplicar los escritos sagrados. Recogió todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir, distribuir la palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente. Le comunicó un conocimiento de valor inestimable. Es que en realidad eso es lo que nosotros tenemos que ver, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Enseñarle a la gente la palabra de Dios, llevarle la ley del Señor, que es la Biblia, pero por supuesto que ahí está encerrado todo para que conozcan cuál es la voluntad de Dios.
El problema es que cuando se hacen llamamientos a la imaginación, cuando se hacen predicaciones con fábulas, cuando se llama al sentimentalismo, cuando se quiere llevar cuestiones extrañas, queriendo explicar la palabra de Dios con fábulas, no se puede. Se tiene que hacer con la palabra de Dios. No se puede hacer de otra manera. No se puede. Y esto era lo que Esdras quería. Y realmente lo consiguió. Mire lo que dice Esdras 8:23. Ayunamos y pedimos la ayuda de Dios y Él nos fue propicio. Mire qué interesante. O sea, no es simplemente de querer hacer algo. El problema es cuando se quiere hacer algo con pensamientos humanos, con ideas humanas, pero no se pone al Dios del cielo en todo esto. Pero Esdras nos da una enseñanza que si nosotros queremos hablar de la palabra de Dios, si nosotros queremos dar literatura a otras almas que no conocen a Dios, lo tenemos que hacer con ayuno y oración. Por eso dice él, ayunamos y pedimos la ayuda de Dios y Él nos fue propicio. Hoy sabemos de que se tiene que dar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que así como el Señor va a mandar a ángeles, también Satanás va a levantar sus agentes para que la obra sea impedida. Pero si nosotros vamos, como Esdras nos está enseñando, con ayuno, con oración, con súplica al Dios del cielo, para que Él sea nuestro ayudador, Él va a ser nuestra propiciación. Y va a ir delante de nosotros como lo hizo Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Él huyendo, pero él oró al Señor para que los pensamientos de su hermano que querían destruir a Jacob no se cumplieran. Y no se cumplieron. Y no se cumplieron. Hasta ahí, nosotros miramos qué hermoso es el Señor. Miramos nosotros qué hermoso es el Señor, cómo obra, cómo trabaja. Y tenemos que hacerlo. No es nada más simplemente de que la gente pueda ver algo de nosotros o esto es que aquí no es para agarrar popularidad. Aquí no es para ver quién tiene la razón. Si es Juan, si es Luis, si es Marcos. Aquí se tiene que ver que la palabra de Dios tiene la razón. Y por eso debemos de hacer la obra misionera que el Señor nos encomendó. Y enseñar, tanto los del pueblo como los de afuera. Por eso, Esdras inquiría, buscaba con todo el deseo de su corazón. Muchos se habían fortalecido en la fe y al tratar estos con los desalentados e indiferentes que habían en Jerusalén, ejercieron una influencia que fue un factor poderoso en la reforma que se instituyó poco después. O sea, iba a haber una reforma, tenía que haber una reforma, y por medio de lo que exactamente Esdras hace, de llevar a la gente a la oración, al ayuno, más adelante fue un instrumento poderoso para la reforma que poco después se instituyó. Así que esto que estamos viendo, este cuadro que exactamente Esdras hace, había una pregunta en Esdras y era algo
que lo ponía a pensar a Esdras y decía, ¿por qué el pueblo está en cautiverio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando si había una promesa? ¿Por qué el pueblo está cautivo? Hoy nosotros estamos cautivos por las pasiones, por las comodidades que ofrece este mundo. Hoy estamos cautivos por las cosas que el mundo ofrece. Y esa era la pregunta que le surgía a Esdras. Voy a leer Génesis 22. Voy a leer Génesis 22:15. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me rehusaste a tu hijo único, de cierto bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y tus descendientes poseerán las ciudades de tus enemigos. Y en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham volvió a sus siervos, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y Abraham habitó en Berseba. La clave del pensamiento de Esdras era, y en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y decía, tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Y era extraño, porque en vez de que Israel tuviese dominio de las ciudades de los enemigos, ellos estaban esclavos, estaban cautivos. Entonces, Esdras estaba pensando, ¿y qué está pasando, pues? ¿Qué es lo que está pasando acá? La palabra de Dios no se confunde. Pero había algo. Y es que la historia pasada se repite. Hoy pareciera como que nosotros no estuviéramos en esclavitud de Egipto, de Babilonia, pero sí de la esclavitud romana a través de todas las cuestiones de cosas que da espiritualmente. Estamos tan equivocados y tan ciegos que seguimos todavía patrones que el romanismo ha traído. Y no conocemos la ley del Señor. No hemos incurrido en buscar la palabra de Dios. No hemos querido hacer una reforma en nuestra vida. Y urge, porque la mensajera del Señor dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un revivamiento de la verdadera piedad. Conseguirlo en nuestro medio debería ser nuestra primera obra. Necesitamos una reforma, porque son dos cosas distintas. Revivamiento significa reificación de la vida espiritual de la muerte a la vida, y reforma significa otra cosa, un cambio en las ideas, en nuestras teorías y en nuestras prácticas. Pero pareciera que se ha entrado a la iglesia, se ha cundido de mucha gente, pero el problema es que se han rebajado las normas y mucha gente ha entrado con sus ídolos al profeso pueblo de Dios. Y por eso ya no se conoce la palabra de Dios. Y eso era lo que Esdras preguntaba. Señor, si hay una promesa que sus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos, ¿cómo va a ser que nosotros estamos cautivos? Y dice también la promesa que tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En qué estamos? Y si se necesitaba una reforma
Se necesitaba buscar porque iba a venir algo grandioso. La reconstrucción del templo. Y hoy estamos exactamente en lo mismo, porque hemos llegado y hemos abarcado el final de los días. Estamos en el derramamiento final de la lluvia tardía, en la dispensación del Espíritu Santo. De lo que dice Apocalipsis 18:1, y toda la tierra fue alumbrada con su gloria. En ese punto estamos parados hoy. Y por eso también nosotros necesitamos una reforma espiritual. Necesitamos cambiar nuestras malas prácticas, cambiar nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos, e inquirir en las cosas del Señor, que de verdad la palabra de Dios se pueda profundizar, se pueda buscar para poder hablarle a los demás de la palabra de Dios. Pero el problema es que queremos que Dios esté con nosotros, como en el pensamiento de Dios, pero hay algo que no nos hemos dado cuenta. Es nuestro gran pecado. Es que se le deja a Dios por un lado. Los consejos y las amonestaciones de Dios se dejan a un lado. Y no se toma en cuenta la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos mirando una apostasía tremenda entre el profeso pueblo de Dios. Es que es increíble, la apostasía es la que trae el oprobio de la causa de Dios, y por eso el pueblo fue esclavo. ¿Y qué tiene que ver esto con la reforma espiritual? Tiene que ver bastante, porque es donde nosotros tenemos que desnudar nuestras vidas delante del Señor para ver en qué condición de pecado estamos, para ver si ya confesamos nuestros pecados. No solo simplemente decir, Señor, perdona nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Que todas nuestras vestiduras están sucias y necesitamos, como Josué, ser limpiados, ser emblanquecidos en la sangre preciosa del Cordero. Por eso necesitamos tener un concepto de los mandamientos de Dios para poder aplicar nuestro corazón y de verdad desde ahí confesar cuál es nuestro pecado y en qué punto le hemos fallado al Señor. Como lo dijo el apóstol Pablo, si no hubiese sido porque en la ley dice, no cometerás adulterio, no había conocido qué es la concupiscencia del corazón. Tenemos que conocer qué es lo que la ley nos está pidiendo. Por eso cuando nosotros miramos Génesis 6:2 y Génesis 6:3, aquí parece algo que como que no se le da mucha importancia y que sí le deberíamos dar importancia cuando dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas para tomar por esposa a las que más les agradaba, y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así serán sus días 120 años. ¿Qué de malo tenía esto? ¿Qué de malo podía tener tomar las hijas de los hombres? Para que nosotros los mortales, pues no tendría nada de malo, pero para el Dios del cielo, el Dios sabio, el Dios que conoce el fin desde el principio, sí tenía algo malo. Por eso dice, y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. O sea, el hombre ya ha llegado a ser muy carnal. Y andaba buscando mujeres carnales, las que más les agradaban. No estaban buscando mujeres espirituales, mujeres temerosas de Dios. Y ese era el propósito de Satanás. Y eso era lo que el Señor no deseaba. Y cuando digo que no lo deseaba, es porque el Señor nos da libre albedrío para que nosotros podamos escoger, pero el Señor desea que a nosotros nos vaya bien. Ese siempre ha sido su bienestar. Ese ha sido siempre su pensar, y el bienestar del hombre. Que a nosotros nos vaya bien.
Pero los hombres no ponían en contexto a Dios, sino las pasiones de su carne y las que más les gustaba. No las más espirituales, las que más oraban, las que menos mostraban, sino las que más mostraban y las que menos oraban eran las que más les gustaban a ellos. Hoy estamos viendo un cuadro similar. Hoy estamos viendo un cuadro similar. Estamos viviendo, la historia pasada se repite vez tras vez, y en ese cuadro estamos hoy. En ese cuadro armonioso estamos hoy. No ha cambiado. No ha cambiado. La apostasía del pueblo hizo que el pueblo fuera cautivo o fuera al cautiverio. Por eso cuando nosotros miramos en Primera de Reyes, voy a ir a Primera de Reyes 11, mire qué interesante. Primera de Reyes 11, dice el 11:1, además de las hijas de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, anonitas, edonitas, sidonias e hititas. Oiga lo que dice, lo que hizo el rey Salomón, siendo una persona sabia, cometió un grave error, no llevarse del consejo de Dios. El Señor le dijo que no contenderá mi espíritu con el hombre porque ciertamente eres carne. Es que el hombre estaba buscando las mujeres que más les agradaban. Y por eso dice en el 2, gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no os unáis con ellas. ¿Qué es lo que me dice, lo que el mismo apóstol Pablo dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ni ellas con vosotros, porque inclinarán vuestro corazón hacia sus dioses. A estas se unió Salomón con amor. Qué interesante, mientras que Esdras versado inclinaba su corazón al Señor, lo que el Señor estaba diciendo era de que ellos iban a inclinar su corazón a sus dioses. Y miren qué interesante, porque si nosotros seguimos leyendo, voy a seguir leyendo el 3 y dice, y tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. Mire qué interesante. Es que ese es el gran problema del profeso pueblo de Dios hoy en día. Que no le han puesto atención a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios se ha hecho a un lado. Es que esto es lo que más me agrada a mí, es lo que a mis ojos le gustan. Por eso Sansón perdió sus ojos, porque ella vio a una mujer a la cual le agradaba y perdió los ojos. Y así estamos nosotros hoy jugando con lo que nuestra atracción nos está dando. Desviaron su corazón. En la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses, y su corazón ya no fue de todo del Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. ¡Qué triste! Salomón siguió a Astarot. Mire hasta dónde llegó Salomón. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo en los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces Salomón edificó un alto en Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de Amón. Así hizo para todas sus esposas extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Esto fue lo que hizo el rey Salomón.
Y es lo que hoy se está pasando en el profeso pueblo de Dios. Por eso Esdras inclina su corazón a buscar la ley de Dios para que pueda haber una reforma espiritual, para que la gente volviera a aplicar su corazón al Señor su Dios. Por eso no nos extrañe que todas las cosas que pasaron son para nuestro ejemplo, son para los que hemos alcanzado los fines de los siglos, como dice el apóstol Pablo. Es que si Esdras no hubiese aplicado su corazón, si nosotros no estuviéramos leyendo lo que estaba pasando con Esdras, pues estuviéramos equivocados en cuanto a lo que se tiene que hacer, una reforma espiritual, porque la venida del Señor está cerca y no tarda, como algunos lo tienen por tardado. No, el Señor no tarda su promesa. Por eso mire qué interesante, Esdras 9:1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí y dijeron: el pueblo de Israel, pon atención, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de la gente del país, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y oiga lo que hacen, y hacen conforme a sus abominaciones. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando, pues? Los que tenían que ponerse privados de decir, no, es que eso dice la Escritura, ellos estaban detrás de las cosas que hacían todos estos, las abominaciones extrañas de todos estos amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, todo eso lo hacían. Oiga lo que dice el 2, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con la gente del país. Los príncipes y gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Y es que es importante y es tremendo detallar lo que está pasando. Los príncipes y los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. ¿Por qué? ¿Por qué los príncipes? Porque se habían alejado del Señor, porque no habían inquirido su corazón en las cosas del Señor, sino en las cosas muy carnales. Por eso en una carta de la hermana Juan, en carta 22, que fue escrita el 18 de enero de 1889, dice: me dirijo a los líderes, príncipes entre el pueblo, que reciban esta epístola, limpiados de lo que lleváis los vasos del Eterno. Humillen sus almas ante Dios. Jesús está en el santuario, estamos en el gran día de la expiación. Y si el juicio investigador no ha comenzado ya sobre los vivientes, pronto comenzará. Y es que es increíble que a los dirigentes hay que darles un mensaje de amonestación, porque son los primeros en llevar las cosas. Los príncipes y gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Al oír esto, rasgué mis vestidos y mi manto, arranqué el cabello de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Mire qué interesante lo que hizo ese hombre de Dios. Y se juntaron conmigo los que esperaban las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los repatriados. Y estuve muy angustiado hasta el sacrificio de la tarde. O sea que él estuvo angustiado hasta las 3 de la tarde.
A la hora del sacrificio, siempre hablando a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción y con mi vestido y en manto rasgados me postré de rodillas y extendí las palmas de mis manos al Señor mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar mi rostro ante ti. Dios mío, ¿por qué nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo? Desde los días de vuestros padres hasta hoy, grande ha sido vuestra culpa. Y por vuestras iniquidades, vosotros, vuestros reyes y vuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de reyes de los países a espada, cautiverio, robo, confusión de rostro, como ves hoy, como se ve hoy. Eso es, hasta ahí está la contestación de Esdras, del por qué el pueblo estaba en cautiverio. Como si la promesa de Génesis decía de que el Señor le iba a dar las naciones en sus manos. Pero era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Ellos estaban en cautiverio. Y le sigue diciendo, ahora dice, por un breve momento, tú, Señor, Dios nuestro, nos has dado la gracia de conservar un remanente libre y un lugar seguro en tu santuario, a fin de alumbrar vuestros ojos. Danos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, y en nuestra servidumbre tú no nos desamparaste. Antes has mostrado tu bondad ante los reyes de Persia, para que nos den vida, para levantar la casa de vuestro Dios, restaurar sus ruinas y proteger a Judá y a Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, después de esto, ¿qué diremos? ¿Por qué hemos dejado los mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, el país que vais a poseer está contaminado a causa de la inmundicia de su pueblo? Con sus abominaciones lo han llevado en inmundicia de un extremo al otro. Por eso no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su bien, para que seáis fuerte y no comáis el bien de la tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos para siempre. Todo lo que os ha venido es resultado de vuestras malas obras y de vuestro gran pecado. Y tú, Dios vuestro, no has castigado menos de lo que merecemos de nuestros pecados, y nos has dado un remanente como este. ¿Hemos de volver a quebrantar tus mandamientos? ¿De emparentar con el pueblo que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos? Si que quede remanente ni quien escape. Señor Dios de Israel, tú eres justo, puesto que has permitido que quedáramos un remanente como el que se halla ante ti. Hemos aquí en vuestros delitos, aunque no es posible subsistir así en tu presencia. Este hombre por algo inquirió en la palabra del Señor. Él tenía un conocimiento de que es pecado, transgresión de la ley. Él sabía que todo lo que estaba pasando era por culpa de ellos. Jamás el Señor era culpable, y es lo que estamos viviendo hoy, queridos hermanos. Es lo que se está viviendo hoy. Se ven unas cosas nefastas en el profeso pueblo de Dios. Y Dios pueda perdonarnos de verdad de corazón. Porque como lo dijo Daniel en Daniel 9 en su oración, porque todos hemos pecado contra ti, todos, todos. Entendió por qué estaban en cautiverio. Ojalá nosotros entendamos
¿En qué cautiverio estamos? En un cautiverio espiritual. Estamos en un cautiverio tremendo. Y miren, Esdras, es que es impresionante cuando uno lee exactamente a este hombre versado de la palabra de Dios, mientras Esdras oraba, confesaba, llorando, postrado ante la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo. ¿Será que nosotros estamos esperando la venida del Señor con temor y temblor? ¿Será que nosotros estamos adorando al Señor con llanto, con súplica, para que pueda perdonar nuestro pecado? ¿Será que hemos rasgado nuestras vestiduras? ¿Será que hemos rasgado nuestra forma de pensar y decir, Señor, ¿en qué pecado? Porque contra ti solo he pecado, solo contra ti, Señor del cielo. ¿O aplaudimos el pecado en las iglesias? Hay fornicación, no se desfraterniza. Hay adulterio, no se desfraterniza. Hay robo, no se desfraterniza. Se sabe de un montón de cosas y todo el mundo no dice nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque no sé que el día que a mí me pase, porque si no me puede pasar lo mismo y se está jugando con el pecado. No puede ser así. No podemos tener esos pensamientos. Nosotros hoy que estamos en las cosas del Señor, no se puede. El pesar de Esdras y de sus asociados por los males que se habían infiltrado insidiosamente en el mismo corazón de la obra de Dios, produjo arrepentimiento. Muchos de los que habían pecado quedaron profundamente afectados y lloraba el pueblo con gran llanto. Empezaron a comprender en forma limitada el carácter odioso del pecado y el horror con que Dios lo considera. Vieron cuán sagrada es la ley promulgada en el Sinaí, y muchos temblaron a pesar, y muchos temblaron al pensar en sus transgresiones. ¿Será que estamos pensando nosotros cómo nos vamos a parar delante del juez del universo? Que cada pecado que ha sido escrito por el ángel anotador, que ha sido registrado con esa exactitud en secreto y no en secreto, ¿será que hemos visto el pecado livianamente? ¿O también ya estamos viéndolo como lo miró Esdras, con lloro, con súplica del cielo, para que el Señor pueda perdonarnos nuestros pecados? Es que necesitamos humillar nuestro corazón hoy delante del Señor, hoy más que nunca, porque grandes pecados han separado a un pueblo de su Dios. Y es cierto, todos, desde el menor hasta el mayor. No hay nada. No hay nada bueno. Tremendo, tremendo el caso de Esdras. Y por eso la mensajera nos habla de esta amonestación. Y es lo que nosotros tenemos que ver. No es lo que nosotros tenemos que pensar. Si Esdras es una forma de ver, una reforma que nosotros muy personal tenemos que hacer en nuestra vida, confesando nuestros pecados, hablando con el Señor del cielo. Tal fue el comienzo de una reforma admirable, con infinita paciencia y tacto, y con una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de todos los afectados. Esdras y sus asociados
procuraron conducir por el camino correcto a los penitentes de Israel. Sobre todo los demás, Esdras enseñó la ley y mientras dedicaba su atención personal a examinar cada caso, procuraba hacer comprender al pueblo la santidad de la ley, así como las bendiciones que podían obtenerse por la obediencia. Y es que es cierto, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver nuestro pecado, confesarlo. Estamos viendo que el mundo está al borde del colapso, porque hay una cuestión extraña de fornicación, de robo, de hurto, increíble. Es que el mundo, eso es lo que le place hoy, y es lo que nosotros no tenemos que tener. Donde quiera que se actúe, Esdras revivía el estudio de las Sagradas Escrituras. Se designaban maestros para que instruyesen al pueblo. Se exaltaba y se honraba la ley del Señor. Se escudriñaban los libros de los profetas y los pasajes que presidían la llegada del Mesías. Infundían esperanza y consuelo a muchos corazones tristes y agobiados. Han transcurrido más de 2000 años desde que Esdras aplicó su corazón a la búsqueda de la ley de Yahweh y a sus prácticas. Pero el transcurso del tiempo no ha disminuido la influencia de su ejemplo piadoso. A través de los siglos, la historia de su vida de consagración inspiró a muchos la determinación de buscar y practicar esa misma ley. Los motivos de Esdras eran elevados y santos. En todo lo que hacía, era impulsado por un profundo amor hacia las almas, la compasión, la ternura, que revelaba hacia los que habían pecado, fuese voluntaria o por ignorancia, debe ser una elección objetiva para todos los que procuran realizar reformas. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos, y con todo ha de manifestar simpatía y tolerancia. Como Esdras deben enseñar a los transgresores el camino de la vida, y al inculcarles los principios en que se funda toda buena acción. En esta época del mundo, cuando mediante múltiples instrumentos Satanás procurará cegar a los ojos de los hombres, mujeres, para que no vean lo que exige la ley de Dios, se necesitan hombres que hagan temblar a muchos ante el mandamiento de vuestro Dios. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador y enseñarán que la ley de Yahweh es perfecta y que restaura el alma, como lo dice Salmo 119:107. Salmo 119:7. Se necesitan hombres poderosos en las Escrituras, hombres que con cada palabra y acción exalten los estatutos de Yahweh, hombres que procuren fortalecer la fe. Hay gran necesidad de personas que enseñan e inspiren a los corazones reverencia, amor hacia las Escrituras. Es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer al mundo, porque somos cartas leídas ante el universo. Por eso Esdras 10:3 dice: ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios, de que despediremos a todas las mujeres de sus hijos, según el consejo del Señor, de los que respetan los mandamientos de vuestro Dios. Hagamos según la ley. Tremendo lo que hace este hombre del Señor. Interesante, esa gran reforma. En los últimos días de la historia de esta tierra, la voz que habló desde el Sinaí sigue declarando: no tendrás dioses ajenos delante
de mí. Lo sigue diciendo. El hombre opuso su voluntad a la de Dios, pero no puede acallar la voz del mandamiento. El espíritu humano no puede eludir su obligación para con una potencia superior. No puede el hombre. Aunque quiera, no puede. La potencia es superior. Y que los mandamientos van a estar ahí vigentes en su pensamiento. Así va a ser. Interesante lo que dice Mateo. Voy a leer Mateo 4:10 respecto a lo que este hombre de verdad, tremendo, poderoso, reformador. ¿Qué es lo que el Señor desea hoy en estos días? Que nosotros tengamos una reforma, que tengamos un revivamiento, que de verdad estemos consagrados, que estemos cabalmente convertidos y cabalmente convencidos de las cosas de Dios. Entonces respondió Jesús: vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Eso tiene que pasar en nuestro corazón. Si nosotros hemos estado con dioses ajenos, llevando cuestiones extrañas al altar del Señor, pues dejémosla. Es cierto que Isaías 3:12 dice: los que te guían te pierden. Es cierto que hay muchos falsos pastores, falsos ministros del Señor que están llevando las almas al desborde, porque ese es el deseo de sus pasiones, ese es el deseo de su corazón. Pero quiera Dios que la palabra de Dios pueda transformar los corazones de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos, para estar consagrados al Señor, para que estemos esperando a nuestro amado Salvador en las nubes de los cielos y podamos estar entre los contados, entre los escogidos del Señor. Ojalá podamos estar de ese lado. Ojalá, y es que digo ojalá, porque grandes pecados han separado a un pueblo de su Dios. La incredulidad prevalece en forma alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de la fe cristiana, los grandes hechos de la creación, como lo representan los escritos inspirados, la caída del hombre, la expiación, la perpetuidad de la ley, y todas esas cosas son rechazadas por gran número de los que profesan ser cristianos, miles de los que se precian a tener conocimiento, consideran como evidencia de debilidad el tener confianza implícita en la palabra de Dios. Y para ello es prueba de saber el cavilar con respecto a las Escrituras y a anular las verdades más importantes mediante las explicaciones que pretenden espiritualizarlas. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo, como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos, eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria. La palabra y formas que mantengan a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un redimiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde los púlpitos. Hoy no estamos para estar contando cuentos, para estar contando fábulas, para tranquilizar las conciencias despertadas. Hoy necesitamos una reforma, hoy necesitamos un revivamiento en nuestro medio. Desearlo sería nuestra primera obra. Eso debería de ser nuestro objetivo. Hoy necesitamos una reforma espiritual, cambiar nuestros malos hábitos, nuestras malas prácticas, todo lo malo. Están pasando cosas detestables, cosas tremendas, pero ¿podemos ser nosotros los culpables de lo que está pasando? ¿De la apostasía por nuestros pecados cubiertos e encubiertos? Lucas 24:32 dice: y le dijeron uno al otro: ¿no ardía en vuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?
Ojalá arda en nuestro corazón hoy el deseo de querer estudiar la palabra de Dios. Ojalá haya ese deseo de querer escudriñar, como lo hizo Esdras, que aplicó, que inquirió su corazón en las cosas de la palabra de Dios, en la ley del Señor, para mostrársela al pueblo, para poder tener una vida de relación con Dios de esa manera. Ojalá nosotros seamos los mismos. Dios quiera que nosotros queramos impresionar a otros, no por argumentos sensacionalistas, no como que no pongamos nuestro pensamiento, nuestro corazón mundano en las cosas celestiales. Voy a leer algo muy importante, y Dios quiera que los hermanos que están escuchando en la cadena y que van a viajar a Panamá puedan tener este concepto tan importante y tan hermoso. Debemos de ser cuidadosos de no causar una impresión en la mente de los hombres que menoscabe nuestra influencia y bloquee nuestro camino. Podemos atar vuestras manos e impedir vuestra obra, porque podemos despertar prejuicio debido a algunas palabras o acciones inadvertidas. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien acalléis la ignorancia de los hombres insensatos. Obrad como libres, y no uséis la libertad para cubrir la malicia, sino vivid como siervos de Dios. Eso sí es lo que debería estar en la profundidad de nuestro corazón a la hora del servicio de Dios. Es lo que debería de estar en nuestra mente. Es que nosotros tenemos que llevarle esto a la gente, que la gente vea que nosotros somos hijos de Dios, que ya nacimos en Dios, que ya somos de Cristo, que fuimos comprados con sangre, y que el mensaje es que se les va a dar es por amor a ellos, para su salvación. Han dejado el recto camino y se han extraviado y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto que a veces necesitamos que nos hablen, para que nosotros no caigamos en excitaciones, en deseos desenfrenados. Es cierto que queremos llevar la palabra del Señor, pero lo tenemos que hacer con corazón. Entre los hermanos no debe haber una tajante represalia, ni contra aquellos que no conocen a Dios o a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esos hombres están en las tinieblas y el error y todo. Lo que nosotros como pueblo podamos hacer para dejar una impresión correcta en ellos, hará más para darles el conocimiento de la obra a la cual hemos estado comprometidos, que todos los esfuerzos por mantener la libertad que Dios nos ha dado. Pero cuando se requiera que mostremos la falta de respeto hacia el séptimo día, sábado, debemos rehusar inconformidad, porque hay en juego intereses eternos. Hasta ahí sí podemos, cuando las cosas de Dios estén en contra, podemos levantar también la voz de una forma mucho más fuerte. Así que necesitamos una reforma espiritual, necesitamos despertar, necesitamos cambiar. Vayamos a la palabra de Dios hoy más que nunca, hoy que tenemos tiempo. Hoy, como dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, hoy es el día de vuestra visitación. Que entendamos que necesitamos tener la palabra profética más segura aún, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha hasta que el día aclarezca. Necesitamos una reforma. Necesitamos estar cabalmente convertidos y cabalmente convencidos. Así que tenemos, hermanos, una obra por delante, una obra hermosa, una obra que hacer. Oremos
rasguemos nuestras vestiduras. En una forma espiritual, confesémosle al Señor nuestro pecado. Digámosle, Señor, en esto he pecado, y solo contra ti he pecado. Cambiemos nuestras malas prácticas, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, y vayamos al Señor. Hagamos del Señor, hagamos de la oración nuestro primer trabajo. Comencemos a maquinar qué es lo que nos depara el futuro eterno. Tenemos una obra que hacer, la obra misionera, y lo tenemos que hacer con mucho amor. Es a tiempo y afuera de tiempo, pero dice la Escritura con toda paciencia de doctrina. Dios bendiga a los ministerios que van de un lado para otro llevando la verdad presente. Yo sé que van a haber hombres de demonios que van a querer impedir la obra, pero hermanos, Cristo venció. El enemigo es un enemigo vencido. Y nosotros tenemos que decir que es un enemigo vencido porque nosotros somos más que vencedores en la sangre preciosa del Cordero. Ya, Él fue vencido y nosotros somos más que vencedores. Nosotros no vamos en representación de ninguna iglesia, de ninguna denominación. Nosotros vamos en representación de Yahweh del cielo, como lo dijeron sus siervos, como lo dijo David. Yo vengo en nombre de Yahweh de los ejércitos. Y destruyó al gigante y lo mató. Nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesucristo, en el nombre de ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, su Hijo, su único Hijo. El camino se va a abrir, porque también hay ángeles de parte del Señor que van a trabajar en la obra, especialmente en esta reforma hermosa que tenemos que hacer de nuestras vidas. Dios quiera, queridos hermanos, que nosotros podamos tener la claridad de mente para poder ver lo que el Señor nos depara. A menos que no miremos cómo el Señor nos condujo en el pasado, no tenemos la seguridad de cómo nos va a conducir en el futuro. Así como Él ya nos condujo en el pasado, tenemos la seguridad que nos va a seguir conduciendo en el futuro, en el presente. Dios sí es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo, no ha cambiado, no ha mudado, no tiene ni sombras de variación, dice su palabra. Así como hubieron hombres que derramaron su corazón, que hicieron reformas hermosas, Dios quiera que nosotros hagamos una reforma también en nuestro corazón. Que hagamos una reforma hermosa, donde podamos cambiar nuestras malas acciones, componer nuestro carácter, componer las cosas que se han venido haciendo mal. Tengamos esa sensibilidad de espíritu de pedirle al Señor que sí se haga y hacer lo que el Señor quiere. Ojalá que podamos hacer lo que dice Esdras 10:10. El sacerdote Esdras les dijo: vosotros habéis pecado, porque habéis casado con mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora confesadlo al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Separaos de la gente del país y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió en alta voz: así se haga conforme a la palabra. Tenemos que unir nuestro corazón, aplicarlo delante del Señor.